Pedro Villarejo, de Ciudad Real, nos hablará de cuándo está indicado un HIPEC por vía laparoscópica. Y Pedro, te tengo que pedir que vayas un poquito ajustado al tiempo, ¿eh? Adelante. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del comité y del doctor Brecha para participar en esta mesa. La introducción de la cirugía mínimamente invasiva en la carcinomatosis peritoneal presenta aspectos conflictivos. Si bien, por un lado, la laparoscopia diagnóstica, como hemos visto, es fundamental para valorar la resecabilidad y la extensión de los implantes tumorales y es decisiva en la toma de decisiones de la estrategia terapéutica del paciente con carcinomatosis, el abordaje laparoscópico en el tratamiento quirúrgico de la carcinomatosis tiene detractores, a pesar de que la cirugía mínimamente invasiva proporciona un abordaje seguro y eficaz en el tratamiento del cáncer con indudables beneficios para el paciente. Realmente, ¿cuáles son los problemas que nos encontramos al enfrentarnos al abordaje laparoscópico en un paciente con carcinomatosis peritoneal? Yo creo que son dos. Por un lado, el riesgo de no visualizar lesiones o implantes y, por tanto, no tratarlas. Eso va a depender de distintos factores. El riesgo es mayor en función del tamaño de la lesión y de la localización. Implantes milimétricos localizados en zonas de la pelvis o en zonas subdiafragmáticas pueden ser difíciles de visualizar y de explorar mediante un abordaje laparoscópico. Indudablemente, la existencia de adherencias por cirugías previas pueden complicar también la visualización y podemos dejar implantes sin tratar. Y luego, por otro lado, el problema puramente técnico de la citorreducción mediante abordaje laparoscópico, como hemos visto en el vídeo que nos ha enseñado el doctor Arjona. Entonces, ¿realmente hay alguna indicación clara en el abordaje mínimamente invasivo en el paciente con carcinomatosis peritoneal? Pues yo creo que sí, y no son pocas. Ya ha hablado Álvaro del tratamiento quirúrgico de la carcinomatosis peritoneal y de la recidiva mediante abordaje con cirugía mínimamente invasiva, pero luego también tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento profiláctico, de hacer un tratamiento neoadyuvante, incluso de hacer un tratamiento paliativo. Voy a ir viendo un poco algunas diapositivas ya y algunos estudios y artículos, ya lo ha enseñado la presentación, lo enseñó el doctor Arjona, pero voy a pasar rápidamente. El precursor de todo esto ya hemos visto que fue el doctor Esquivel, que ve que es viable el abordaje laparoscópico en la carcinomatosis peritoneal con el artículo que publica en el año 2011. Siempre el primer gesto quirúrgico que realizamos es la exploración laparoscópica y la visualización de los posibles implantes y un poco la decisión de su resecabilidad. El grupo francés también lo ha enseñado esta diapositiva, este artículo ante Álvaro, pues presenta en el año 2014 buenos resultados con pacientes con carcinomatosis de distinto origen, en este caso pseudomisoma peritoneal de bajo grado y mesotelioma multiquístico. De nuevo, el doctor Esquivel junto al doctor Aberbach presentan casos con pacientes sometidos a abordaje laparoscópico en pseudomisomas peritoneales de origen apendicular con una tasa de conversión realmente baja del 5%. Hay mucha experiencia, como dijo el doctor Arjona, en el abordaje laparoscópico en la carcinomatosis de ovario, siempre carcinomatosis limitada. Existen artículos que muestran, además, que los porcentajes o los resultados finales de supervivencia y de complicaciones son similares a los de la cirugía convencional y la cirugía abierta. Y este artículo realmente a mí, lo ha presentado ante Álvaro, a mí me llama mucho la atención porque es de los pocos artículos que muestran los resultados del abordaje laparoscópico en la carcinomatosis peritoneal de origen colorectal. En los pacientes con carcinomatosis colorectal creo que es realmente difícil encontrar una carcinomatosis limitada que te permita completar un abordaje laparoscópico, entre otras cosas por la gran capacidad invasiva de la superficie peritoneal que tiene el cáncer colorectal. En este grupo de cirujanos coreanos, a base de seleccionar muy bien a los pacientes, consigue llevarlo a cabo, además con una tasa de cirugía
de citorreducciones completas realmente alta, hasta del 87%. Yo creo que eso se debe a una buena selección de los pacientes, pero haciendo un poco de abogado del diablo, este año ha salido un estudio multicéntrico francés en el cual se somete a cirugía a 50 pacientes con carcinomatosis peritoneal de origen colorectal. El primer gesto quirúrgico que se hace es la laparoscopia diagnóstica, se calcula el índice de carcinomatosis peritoneal. Posteriormente se reconvierte todos los pacientes a cirugía abierta y se vuelve a calcular de nuevo el índice de carcinomatosis peritoneal para finalmente completar la citorreducción y la HAPEC. A mí me llama la atención la cantidad de discrepancias que hay entre el índice de carcinomatosis peritoneal laparoscópico frente al abierto. Hay 11 pacientes de 50 en los cuales esos índices no coinciden y el índice de carcinomatosis peritoneal en el abordaje laparoscópico está en todo ello infraestimado. O sea que realmente en el cáncer colorectal corremos riesgo de intentar de no visualizar o no tratar lesiones, porque la exploración laparoscópica no es segura. Por tanto, hoy en día, ¿cuáles serían realmente las indicaciones seguras de abordaje laparoscópico en la carcinomatosis peritoneal? Yo creo que las podemos resumir aquí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el origen de la carcinomatosis. Debemos indicar el abordaje laparoscópico en tumores de bajo potencial invasivo, como el pseudomisoma de bajo grado, el mesotelioma multiquístico. Podemos hacerlo también en tumores más invasivos, pero que respondan muy bien a la quimioterapia, como el cáncer de ovario sensible al platino. Siempre, como ha dicho Álvaro, carcinomatosis muy limitada, yo diría que incluso por debajo de 6, como proponen muchos autores. Y, por supuesto, con antecedentes quirúrgicos limitados por la posibilidad de la adherencia y la dificultad de explorar los posibles implantes que pueden quedar atrapados. La obesidad también supone un reto quirúrgico por el incremento de dificultad técnica que supone en este tipo de pacientes. Por último, deciros que la laparoscopia diagnóstica tiene un valor predictivo en este tipo de enfermos y en estos pacientes seleccionados muy alto. Hay un artículo que en este tipo de selección de pacientes habla de un valor predictivo positivo para predecir una citorreducción completa por vía laparoscópica hasta del 83%. O sea que yo creo que el abordaje laparoscópico necesita una muy buena selección de pacientes. En España hay 2 artículos publicados de abordaje laparoscópico de la carcinomatosis, el nuestro en el año 2017 y el del doctor Arjona que hemos visto antes en el año 2018. Y la recidua también es susceptible de abordaje laparoscópico por vía la carcinomatosis peritoneal. La recidua de la carcinomatosis peritoneal también es susceptible de abordaje laparoscópico. Antes ha enseñado Álvaro algunos artículos, yo había traído otros, no voy a repetirlos por no solapar la charla. La tasa de conversión en pacientes muy seleccionados es realmente baja y en la recidiva solo hay experiencia publicada en el cáncer de ovario. Siempre seleccionan pacientes con recidiva única peritoneal y como mucho afectando a un órgano o a un sitio quirúrgico. En ese tipo de pacientes muy seleccionados puede ser viable la cirugía laparoscópica y puedes tener éxito en tus tasas de conversión. En este realmente hay solo un 8% de conversión a cirugía abierta y en este estudio que utiliza la cirugía robótica y la cirugía laparoscópica casi es nula, ¿no? Consiguen completar una citorreducción en todos los pacientes. La clave yo creo que está en la selección de los pacientes. Este es un estudio que se ha publicado también hace poco con HAPEC y citorreducción en recidiva, también en el cáncer de ovario. Casi todo lo que hay en recidiva peritoneal está publicado en cáncer de ovario. Y siempre la selección de los pacientes es clave. Hoy en día yo diría que el abordaje laparoscópico de la recidiva peritoneal estaría limitado a pacientes con cáncer de ovario, con sensibilidad al platino. Los pacientes que no son sensibles al platino no deben entrar en este grupo por el mal pronóstico que tienen. El periodo libre de enfermedades es como mínimo de 12 meses y siempre recidivas peritoneales aisladas, nódulo único, con invasión de un solo órgano o sitio anatómico. Y como hemos visto antes, la confirmación laparoscópica como primer gesto quirúrgico es fundamental. Voy a hablar un poco del tratamiento proactivo porque yo creo que es una indicación importante de la HAPEC por vía laparoscópica el tratamiento proactivo. Siempre he pensado que es más fácil prevenir la carcinomatosis que tratarla. Hoy en día hay en marcha mucho ensayo en el tratamiento profiláctico de la carcinomatosis en pacientes con cáncer de riesgo de carcinomatosis, fundamentalmente en el cáncer gástrico y en el cáncer
de colon, pacientes con tumores localmente avanzados, pacientes con tumores perforados, pacientes con citologías positivas que tienen un porcentaje muy elevado de desarrollar carcinomatosis, son subsidiarios de añadir al tratamiento quirúrgico la HEPEC. Y si tú haces una gastrectomía o haces una colectomía por vía laparoscópica, no tiene sentido hacer una laparotomía para montar un coliseo y hacer quimioterapia, sino que lo normal es que complete la quimiohipertermia por vía laparoscópica. También el ensayo que dirige el doctor Arjona, en el que participamos en España en muchos centros, está el IPEX-T4 en el cáncer colorectal de riesgo de desarrollar carcinomatosis, y hay muchos pacientes que estamos metiendo en este ensayo que se completa la cirugía o se puede completar por vía laparoscópica y realizamos el tratamiento quimiohipertérmico por vía laparoscópica. Los tumores muy finosos de bajo grado, apendiculares, nosotros incluso tenemos en nuestra serie algún tumor de uraco que hemos operado con los urólogos, también son partidarios o son susceptibles de tratamiento profiláctico o tratamiento proactivo con quimiohipertermia por vía laparoscópica. Pasamos ahora al tratamiento en ayudante. Yo creo que en el tratamiento en ayudante hay muy buenos resultados, sobre todo en la carcinomatosis de origen gástrico, casi todo lo publicado está en carcinomatosis de origen gástrico. Se utiliza la quimiohipertermia por vía laparoscópica, basándose un poco en el tratamiento intensivo que se propuso hace 2 años para el tratamiento curativo de los implantes peritoneales en el cáncer gástrico. El doctor Yonemura realiza un estudio en el cual somete a 105 pacientes con carcinomatosis de origen gástrico irresecable a tratamiento neoadyuvante. En un grupo utiliza la quimiohipertermia por vía laparoscópica, 2 ciclos de quimiohipertermia por vía laparoscópica separados por 1 mes, calcula inicialmente el índice de carcinomatosis peritoneal antes de proceder a la HEPEC, y en el segundo vuelve a realizar un índice de carcinomatosis peritoneal para poder compararlo. En otro grupo de 52 pacientes da solo un ciclo de quimiohipertermia por vía laparoscópica, y luego realiza quimioterapia en ayudante bidireccional, intraperitoneal y sistémica. Con este tipo de tratamiento realiza 3 ciclos. Bueno, pues lo que vemos en los resultados es sorprendente porque en ambos grupos disminuye de forma muy importante el índice de carcinomatosis peritoneal, por encima de 3 y 4 puntos. Y lo que yo creo que es más importante, que eran pacientes inicialmente irresecables, que gracias al tratamiento neoadyuvante con la quimiohipertermia laparoscópica y el tratamiento bidireccional, consiguen citorreducciones completas en un grupo del 51% y en el otro grupo, que quizá recibe más tratamiento durante más tiempo, del 57%. O sea que tenemos a más de la mitad de los enfermos con una carcinomatosis inicialmente irresecable que con simplemente 2 ciclos de quimiohipertermia laparoscópica o con un ciclo de quimiohipertermia laparoscópica y 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante bidireccional hemos conseguido rescatarlos quirúrgicamente. Yo creo que realmente los resultados son importantes y que hay que tener este tratamiento en cuenta. Hay poco publicado y yo creo que en los próximos años se va a desarrollar este tratamiento. Me llama la atención y pongo la diapositiva. Hay 8 pacientes en el grupo de quimiohipertermia laparoscópica, en los cuales desaparecen los implantes peritoneales, y en el otro grupo 6. Las complicaciones pues son similares a la cirugía convencional, menos de un 10% de problemas anastomóticos y menos de un 25-20% de complicaciones mayores. Este otro estudio que hacen un grupo de cirujanos brasileños utilizando el protocolo de Yonemura, que hemos visto de la quimiohipertermia y el tratamiento BISIC, la quimioterapia bidireccional con quimioterapia intravenosa e intraperitoneal, y consiguen en 5 pacientes resultados también bastante sorprendentes. He puesto el artículo porque en la fotografía se ve cómo prácticamente desaparece el tumor, ¿no? Por último, y no menos importante, yo creo que el tratamiento paliativo en la citis maligna refractaria tiene también muy buenos resultados publicados, y hay muchas series con un número suficiente de pacientes que demuestran su utilidad. La citis refractaria es un problema del paciente oncológico paliativo, un problema que le crea disconfort, que le crea disnea, que dificulta mucho sus tareas de la vida diaria, que provoca además hospitalizaciones y paracentesis repetidas. Y aquí la quimiohipertermia por vía laparoscopia tiene
un papel fundamental. A mí me llama mucho la atención, estas son las principales series que hay, que se utiliza prácticamente en los tumores de cualquier origen, se utilizan muchos fármacos y lo que siempre es constante es que funciona. La tasa de resolución de la CITI es del 100%, del 89%, son tasas altísimas. Los pacientes viven poco tiempo porque son pacientes paliativos y la supervivencia pues prácticamente está entre 3 y 4 meses, pero no vuelven a tener episodios de ascitis, no vuelven a necesitar paracentesia evacuadora. Hay incluso artículos que muestran que la ascitis hemorrágica se controla y al final incluso mejora la calidad de vida de los enfermos. Hay un estudio que calcula o valora la calidad de vida de los enfermos después de tratar una ascitis refractaria con quimiohipertermia por vía laparoscópica y el índice de Karnofsky gana hasta 30 puntos. Pasan de ser pacientes que están encamados y que no pueden resolverse en las actividades cotidianas de la vida a ser pacientes que, bueno, están enfermos, necesitan atención médica, pero son autónomos. Por tanto, yo creo que la HIPEC por vía laparoscópica es efectiva en el tratamiento paliativo de la ascitis maligna de cualquier origen. Hay en las series que hemos visto entre un 80 y un 100% de pacientes que se resuelve por completo la ascitis, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista radiológico, y está descrito de esa forma en las series que os he presentado. La morbilidad es muy bajita porque son sesiones de 60 minutos o de 90 minutos de lavado de la cavidad abdominal con fármaco. La estancia media no supera los 3 días y se mejora de forma objetiva el estado clínico de los pacientes. Por último, había traído un vídeo, o una animación, mejor dicho, de nuestros casos que hemos hecho por laparoscopia. Hemos utilizado la máquina de perfusión de recirculación del CO2. No funciona la animación, pero está perfectamente adaptada para realizarla por vía laparoscópica. Yo creo que ya no me voy a prolongar más y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, por último, Delia Cortés, de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, nos va a hablar de la quimioterapia intraperitoneal con aerosoles presurizados, o lo que se conoce como PIPAC. Este es un tema muy novedoso y que nos tiene, a los que nos dedicamos a esto, pues muy atentos, ¿no? A ver qué nos puedes aportar. Muchas gracias por la oportunidad de venir a contar y hablar hoy un poquito de lo que es el PIPAC, que es la quimio intraperitoneal presurizada. Y bueno, es un auténtico honor en esta mesa y poder compartirla con ellos y que el doctor Pere Brecha haya contado con nosotros. Si hay algo mínimamente invasivo en la carcinomatosis peritoneal y en su manejo es el PIPAC. Son 2 trócares, hacer una laparoscopia y es aplicar quimioterapia intraperitoneal no líquida sino con presión. Esta técnica se empezó a trabajar hace 20 años y después de mucha experimentación animal se pasó a humanos. Esto que estamos viendo a la derecha, esto sería un HIPEC, lo que nos han estado contando los compañeros, quimioterapia líquida y muy caliente que se pone dentro del abdomen. Y lo otro, eso que estamos viendo es un trócar metálico que se llama Capnopem, que lo que hace es, a través de un inyector de alta presión, metemos quimioterapia en el abdomen que queda presurizada. Y el neumoperitoneo que provoca la laparoscopia produce una distribución muy homogénea de todo el fármaco quimioterápico que no se pone caliente, sino a temperatura ambiente, normotérmico. ¿Podemos poner el vídeo, por favor? Son 2 minutos de vídeo. Y para enseñaros cómo lo hacemos.
O sea, lo veo aquí, pero no lo veo. Ahí está el vídeo. Vale, y quiero poner al minuto 2. ¿Quieres lanzar el vídeo directo? No, sí, pero desde el minuto 2 de tu vídeo. Para no poner todo. Vale, pues entonces me voy aquí. Intraperitoneal aerosol chemotherapy procedure for non-resectable peritoneal carcinomatosis. Gloves and Vale. overshoes. Esta técnica requiere medidas de seguridad especiales en quirófano. Los cirujanos tenemos que ir bien protegidos y se utiliza esto se ve the high pressure injector and se ve around bien the operating table. la imagen. Usual laparoscopic equipment was employed with the addition of the Utilizamos- specific se nozzle, puede the quitar high el pressure volumen del patient vídeo. line, and the two double balloon Bueno, trokers. utilizamos material habitual de la paroscopia, excepto el trocar que hemos mencionado, y se aplica un checklist de seguridad porque el protocolo quirúrgico tiene que ser muy estricto para que las medidas de seguridad en quirófano sean adecuadas. La colocación de los trócares intentamos siempre que se hace en línea media y son solamente 2 trócares que se insertan de la forma habitual y los trócares tienen que tener balón para evitar escapes de quimioterapia aerosolizada. Además, solemos hacer una bolsa de tabaco alrededor del trócar para que quede completamente hermético. Uno de los trócares nos va a servir para introducir la óptica, que queda fija y sujeta con un brazo, porque durante el procedimiento, mientras dura la aplicación de la quimioterapia, que son 30 minutos, no puede haber nadie dentro del quirófano. Es una de las medidas de seguridad que se aplica. Y el otro trócar va a servir para introducir el introductor metálico para la quimioterapia presurizada. Lo primero que hacemos una determinación de PCI, que es el índice de carcinomatosis peritoneal, biopsiamos siempre los implantes y tomamos una muestra de la ascitis antes de empezar el procedimiento, o hacemos un lavado peritoneal y tomamos la muestra si no hay ascitis antes de empezar. Tomamos siempre las muestras del peritoneo parietal, de las paredes, intentando evitar los diafragmas o la pelvis, que luego nos pueden dificultar una citorreducción. Ahí estamos haciendo la bolsa de tabaco. Y los trócares, veréis ahora que los protegemos y le ponemos tapones a todas las salidas del trócar. Estamos colocando, como veis, la óptica ha quedado fija en un brazo mecánico y ahora introducimos el introductor. Ese es el trócar metálico, es el capnopem, que se conecta al inyector. Es un inyector muy parecido al que utilizan los radiólogos vasculares intervencionistas, y en ese inyector podemos utilizar 1 o 2 tipos de quimioterapia combinados. Lo que conseguimos es que el inyector, al inyectar a alta velocidad y pasar por este trócar, la quimioterapia se presuriza. Vale, podemos parar el vídeo si queréis y volvemos a la presentación. Como habéis visto, las medidas de seguridad en quirófano son muy estrictas. Tenemos un protocolo en el que se revisa paso por paso todos los pasos. Los anestesistas tampoco están dentro de quirófano. Se pone una vía muy larga al paciente que va por el suelo y sale hasta fuera del quirófano por si el anestesista necesita introducir medicación al paciente. Y hay muchos artículos, pero estos son los 2 más importantes. En esta imagen que veis allí a la izquierda, esa cosa naranja es un detector que se ponía en el quirófano. Raymond, que es quien describió esta técnica, y se iba midiendo en el aire de quirófano si había algún resto de quimioterapia. Y no se ha detectado nunca que haya escapes de quimioterapia si se toman todas las medidas de seguridad y todo es adecuado. Es imprescindible tener un quirófano, no solamente que tenga flujo laminar, es decir, todo el aire de quirófano moviéndose en una sola dirección, sino que tengamos extractores automáticos en quirófano, porque si hay un escape de quimioterapia, todo el aire del quirófano tiene que ser extraído antes de 20 segundos del quirófano y renovado para que no haya contaminación al resto del área quirúrgica. En Francia han aplicado una modificación al protocolo de Raymond y utilizan ese filtro que estáis viendo allí, que se conecta a las salidas de los trócares para que si hubiera algún escape se produce una parada automática y una captación por los filtros. En Francia, además, han aplicado esta otra medida de seguridad, que es cubrir al paciente, es como una funda de cámara gigantesca con la que se queda el paciente completamente cubierto y se conectan extractores que van conectados a un búfalo, que es un sistema de filtro.
Y estas medidas de seguridad fueron revisadas por el Instituto de Riesgos Laborales franceses y se vio que efectivamente, aunque no tengas un quirófano con extractores como los que hemos dicho, que en 20 segundos renueven el aire de quirófano, con estas otras medidas de seguridad también era factible el realizar PIPAC dentro de los márgenes de seguridad. También hemos visto que es segura para los cirujanos, es segura para el personal de quirófano, pero es una técnica además que es muy segura para el paciente. Produce una respuesta inflamatoria a nivel peritoneal muy modesta y como las dosis de quimioterapia que se utilizan son entre 1/5 y 1/10 de la dosis que se utiliza en un HIPEC, son dosis de quimioterapia muy pequeñitas porque no hace falta más, ya que gracias a la presión penetra mucho en los implantes, no hay toxicidad hepática, hematológica ni renal. Es un procedimiento que el paciente tolera fenomenal. Son pacientes que tenemos ingresados entre 24 y 72 horas, dependiendo del quimioterápico que utilicemos. El oxaliplatino es un poquito más irritante y los pacientes están ingresados 2 o 3 días, pero con cisplatino, con doxorubicina, los pacientes pueden estar ingresados 24 horas, como en una laparoscopia exploradora, y se pueden marchar luego a casa. Y además, los pacientes mantienen un muy buen nivel de calidad de vida e incluso mejora su nivel de calidad de vida. Este procedimiento, como es muy poquito agresivo, fue diseñado para pacientes terminales. Pacientes con una carcinomatosis peritoneal que no eran candidatos a lo que nos han mostrado antes nuestros compañeros, no eran candidatos a un tratamiento quirúrgico, que estaban en progresión con la quimioterapia sistémica y pacientes paliativos. Se ideó este procedimiento, que es incluso menos agresivo que un HIPEC por laparoscopia, pues para el manejo, para aliviar los síntomas abdominales y para tratar la ascitis. Y se ideó con muy poca dosis para que pudieran hacerse ciclos repetidos. Es decir, simplemente se quería aliviar a estos pacientes y que sus últimas semanas, meses de vida fuesen un poquito más confortables. Lo que ocurre es que se empezaron a publicar algunas series en las que, como estáis viendo, se vio que había mucha tasa de respuesta. Es decir, con muy poca dosis de quimioterapia, mucho de tamaño o incluso desaparecieran. Y esta técnica es especialmente efectiva en la carcinomatosis de origen gástrico, que es muy agresiva, y es especialmente efectiva para los implantes que hay en la serosa del intestino delgado, que son siempre un caballo de batalla para nosotros porque pueden condicionar la resecabilidad de estos pacientes. Así que cambiaron las indicaciones y ahora está indicado también para pacientes irresecables o pacientes con un alto PCI como un tratamiento neoadyuvante de cara a intentar que estos pacientes puedan llegar a ser candidatos a una citorreducción y HIPEC. Como hemos dicho, esta técnica fue descrita por el profesor Remón hace más de 20 años, muchísimo trabajo en experimentación animal antes de llegar a los humanos y, bueno, como hemos visto, lo más importante es que ha inducido respuesta en las metástasis peritoneales quimioresistentes. Tened en cuenta que estos son pacientes que estaban progresando ya incluso con la quimioterapia sistémica intravenosa. Por eso las nuevas indicaciones pues son para pacientes, para intentar que los pacientes irresecables lleguen y sean candidatos a ser sometidos a un tratamiento con intención curativa, con citorreducción y HIPEC. Y además, al disminuir la carga tumoral en el abdomen, la cirugía que vamos a tener que hacer va a ser menos agresiva. Y lo que es muy importante es que es un marcador de quimiosensibilidad. Podemos empezar a hacer PIPAC con un determinado fármaco y si vemos que el paciente no responde o incluso progresa, se puede ir cambiando. Y como lo estamos viendo por la paroscopia cada vez que lo hacemos, estamos viendo de visu la respuesta, además de que vamos tomando en cada procedimiento biopsias y el patólogo nos va informando del grado de respuesta, podemos ir cambiando los fármacos con los que hacemos el PIPAC y además nos permite seleccionar el fármaco con el que vamos a hacer la citorreducción final y el HIPEC. Al final, bueno, esta es una revisión muy buena, es una revisión sistemática, una de las primeras que hay, publicadas en British Journal of Surgery, en el que se ve que PIPAC es una técnica muy segura para los pacientes y con algo que no se esperaba, que ha sido una tasa muy esperanzadora de respuesta en los pacientes. Las indicaciones, bueno, pues como decimos, son todo pacientes paliativos, en situación paliativa, carcinomatosis de ovario en pacientes platino resistentes, pacientes que ya no quieren recibir quimioterapia o con una carcinomatosis muy extensa, pacientes con carcinomatosis de origen gástrico no resecables por una afectación extensa o con un PCI mayor de 10-12, pacientes con carcinomatosis de origen colorectal con un PCI mayor de 20, por encima del rango de tratamiento en el que HIPEC y citorreducción y HIPEC tiene efecto, o pacientes con carcinomatosis de origen colorectal quimioresistente, mesoteliomas no resecables o quimioresistentes y otras indicaciones como colangiocarcinomas y tumores urológicos. Y esto es un tratamiento multimodal. Lo bueno es que es tan poco agresivo que podemos irlo combinando con la quimioterapia e incluso con inmunoterapia sistémica. Y lo que hacemos son 2 ciclos de quimioterapia sistémica, dejamos descansar al paciente 15 días, hacemos un PIPAC. Otros 2 ciclos de quimioterapia sistémica
descanso de 15 días, hacemos otro PIPAC. Nuestro objetivo es cada 6-8 semanas, intentar no dilatarlo más en el tiempo, que se vaya haciendo un PIPAC. Cuando llevamos 6 ciclos de quimioterapia sistémica y 3 PIPAC, hacemos una reevaluación con TAC, marcadores tumorales, y además estamos nosotros constantemente en cada laparoscopia evaluando PCI. Y lo que hemos visto es que además es tan poco agresivo que incluso podemos hacer quimioterapia sistémica con anticuerpos monoclonales, con fármacos antiangiogénicos, y no hemos tenido ni más sangrado ni mayores dehiscencias en los puertos de entrada. Se tolera muy, muy bien. El primer PIPAC en Francia, que es donde yo me formé en esta técnica, se hizo en diciembre de 2015 y la verdad es que la serie francesa con intención neoadyuvante es una de las mayores del mundo. Conclusiones, bueno, pues la puesta en marcha de un programa de PIPAC combinado con quimioterapia sistémica es factible. El PIPAC es una técnica segura y sobre todo es muy bien tolerada por los pacientes, tienen un nivel de recuperación rapidísimo. Hay que tener muchísimo cuidado con la morbilidad posoperatoria. En esta técnica no se puede realizar ninguna maniobra quirúrgica, salvo las biopsias y la citología, no se debe realizar adhesiolisis y si hay cualquier lesión de cualquier víscera, de una asa intestinal, no se realiza el PIPAC. Se espera 15 días, se reserosa el asa, pero en ese momento no hacemos PIPAC, porque si no, la tasa de peritonitis posoperatoria es muy alta. La quimioterapia entra a muy alta presión y produce cierta disrupción en los tejidos. Tiene su curva de aprendizaje, es fundamental la selección de los pacientes, pero esta técnica, que se suponía que iba a ser simplemente la evolución de una forma más de administrar quimioterapia intraperitoneal, finalmente está suponiendo una revolución en lo que es el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal, porque está convirtiendo en pacientes tratables y con opciones de tratamiento de citorreducción y HIPEC a pacientes que eran absolutamente incurables. Para los amantes y si os ha parecido interesante toda esta mesa, en 2019 en España, junto con la Asociación Europea de Cirugía Oncológica y la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica, se va a organizar un curso con cadáveres en fiel del manejo por laparoscopia de la carcinomatosis peritoneal, además de las técnicas de HIPEC por laparoscopia y de PIPAC. Millones de gracias al profesor Glegen y a todo su equipo por su amabilidad, desde luego cediéndonos sus datos hoy, y muchas gracias a todos. Bueno, nos hemos comido el tiempo, pero me parecería un delito no aprovechar el panel de expertos que tenemos hoy aquí gracias al doctor Brecha, porque esto es así impresionante. Creo que coincidiréis conmigo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Es un momento. Bueno, pues entonces me voy a poner en el lugar del paciente, porque hace nada he tenido un caso de diagnóstico de una carcinomatosis ovárica incidental durante la cirugía de una hernia umbilical en una paciente de 60 años. ¿Vale? Esto ahora ya está derivada la paciente al MD Anderson en Madrid. Me voy a poner en el lugar del paciente, como digo. Solamente la doctora, creo, ha mencionado algo sobre complicaciones. Primero quiero saber si, porque me da la sensación, yo me he revisado la literatura a propósito de esta paciente y me da la sensación de que el ovario es lo que está claro y no está tan claro el colorectal y no está tan claro el gástrico. Esa es la sensación. Eso me gustaría que me lo aclararais. Y por otra parte, ¿qué complicaciones puedo esperar si mi oncólogo me indica que me puedo beneficiar de un HIPEC? Es un poco naif la pregunta, pero creo que es lo clave, ¿no? Necesitamos saber qué puedo esperar de la técnica y sobre todo qué complicaciones que no tendría de otra manera puedo tener. Gracias. En el orden que queráis. Pues Fernando primero, que ha sido el que ha iniciado la mesa y además tiene experiencia personal, yo diría de aquí el que más. Efectivamente hay ensayo clínico de máxima evidencia en cáncer de ovario y en cáncer de ovario a favor de la HIPEC. En cáncer de ovario está claro que lo más importante es la citorreducción, que el 80% de los cánceres de ovario debutan con enfermedad extrapélvica y que la cirugía citorreductora en cáncer de ovario la debe hacer alguien que esté preparado para abordar las zonas supramesocólicas. Nosotros,
hacemos siempre que hay enfermedad peritoneal en cáncer de ovario, les ofertamos a las pacientes la posibilidad de hacer nosotros la citorreducción con HIPEC. Y aporta beneficio a las pacientes. Si tú me preguntas cifra de supervivencia superior, en nuestra serie, todas con enfermedad, con PCI relativamente altos, la mediana de supervivencia de la serie de más de 130 pacientes ya operadas de cáncer de ovario es de casi 60 meses, que es la mejor que se ha obtenido nunca en la historia de cualquier serie del mundo en cáncer de ovario. En cáncer gástrico hay cierta evidencia, pero desde luego va a aparecer ahora en reciente en nuestro artículo de nuestra serie de cáncer gástrico, que probablemente es la más larga de España, en los pacientes con enfermedad peritoneal con PCIs menor de 6 medianas de supervivencia no alcanzadas, que son pacientes metastásicos, o sea que inaudito completamente. Cuando en cáncer gástrico está claro, si el PCI es un poco alto, pierde completamente el sentido. Y el resto, contestar alguno más, yo qué sé. Que conteste otro lo siguiente. Sí. Bueno, tu pregunta es si eres un paciente y me preguntas si para citorreducción en HIPEC. El tema de la HIPEC, las complicaciones que puede tener la HIPEC por sí misma pueden ser toxicidad a nivel renal o toxicidad hematológica, y algún fármaco ha provocado sangrado. El tema de una citorreducción en HIPEC, sobre todo, es la morbilidad quirúrgica que podemos tener. Es decir, son procedimientos de cirugía mayor y siempre al paciente se le dice que complicaciones puede tener todas, es decir, incluso mortalidad. Es decir, el paciente asume esa mortalidad la asume, y nosotros le decimos siempre en la consulta que nos tiene que firmar un cheque en blanco. Es decir, el consentimiento informado no pone apenas nada, es decir, pone todo pero no pone nada. ¿Por qué? Porque nosotros las pruebas de imagen y todo podemos determinar un poquito qué cirugía vamos a hacer, pero hasta que no abramos no sabemos qué cirugía tenemos que hacer. Entonces, si tenemos que resecar páncreas, bazo, parte de hígado, hacer múltiples resecciones intestinales y todo, no lo sabemos, incluso colostomías y todo. El paciente va informado perfectamente de todo. También hay que tener en cuenta que son pacientes con carcinomatosis peritoneal. Son pacientes que vienen derivados de otros centros, que vienen desestimados de otros centros. El paciente se agarra como un clavo ardiendo a lo que le digamos. De todas formas, siempre se le explica, los pacientes no van engañados al quirófano. Es un procedimiento que tiene mortalidad, un procedimiento que tenemos complicaciones posoperatorios duros, reintervenciones, y el paciente va perfectamente informado. ¿A la de la citorreductora? ¿O no, yo creo ya que es la mortalidad global del procedimiento? Es el procedimiento. Es más el procedimiento que lo que es la propia quimioterapia, en nuestra experiencia. Simplemente añadir que lo que sí está claro es el grado de citorreducción obtenido. Esa es la clave de este tratamiento. Está por dilucidar hasta qué está aportando realmente la quimioterapia hipertérmica, ¿no? Estamos en esa fase quizá aún, pero la citorreducción completa es la principal variable pronóstica, ¿no? Eso es lo que decide el futuro, ¿no?, del paciente. Sí. Pero volviendo para atrás, porque estamos ya a un nivel quizá más alto en ese sentido de discusión, volviendo a la laparoscopia, ¿no?, que es quizá lo que estamos aquí hoy hablando, sí que me gustaría que habláramos de qué límites podemos esperar de la resección, ¿no?, de esta citorreducción completa. Me gustaría que hablaras, por ejemplo, de cómo afrontarías tú una peritonectomía de los diafragmas, ¿no? Eso no lo hemos preguntado. No he hecho todavía peritonectomía diafragmática. Sí he visto algún implante diafragmático que lo que hemos hecho ha sido electrofulgurarlo con argón. Es decir, el argón nos permite electrofulgurar alguna lesión sospechosa que hemos visto que luego no se confirma por biopsia. El problema de la diafragmática, algún accidente que hemos tenido intraoperatorio, ha sido que al electrofulgurar perforas el diafragma. Es decir, la penetración es, con los dispositivos que hay hoy en día de laparoscopia en electromedicina, sí que puede perforar el diafragma y provocó neumotorax, tensión inmediatamente. Tuvimos que aspirar el aire y cerrar el diafragma en un momento, pero el paciente sufrió un neumotorax de tensión por el paso de presión inmediata a la pleura. Entonces, creo que es complejo, ¿no? Si no se hace con un trocar de contrapresión
En el tórax es difícil hacer una peritonectomía arreglada diafragmática. Y esa línea, ¿tú crees que la inmunofluorescencia nos ayudará? ¿Nos ayudaría de alguna manera para manejarnos en esas zonas difíciles de resecar? La inmunofluorescencia, la verdad es que es un campo actualmente que se está explorando muchísimo en todo, en cirugía hepática, pancreática y colorectal en vascularización, y los implantes peritoneales se está trabajando en ello. Nosotros no hemos empezado a trabajar, pero ahora recientemente tenemos una torre que permite visualización de verde, y yo creo que es una línea a estudiar preciosa y muy buena. Y ya por último contigo, sé que tenéis robot, ¿no? Creo que lo tenéis o lo vais a tener. Acabamos de adquirirlo. Vale. ¿Tú ves la posibilidad de hacer esto con el robot? ¿Crees que el robot te va a ayudar en algo? Sinceramente no lo sé. Es decir, yo creo que el robot... ¿Estás pensando en hacer algo con el robot? En concreto con este tema. Es posible hacer. No lo sé. No, pero yo creo que el robot y la laparoscopia, si se puede hacer por laparoscopia, se puede hacer por robot. Pero no creo que tenga problema. Delia, esto de PIPAC es impresionante, ¿no? El poder pensar que muchos de estos pacientes los vamos a poder rescatar, ¿no? ¿Tú cómo lo estás viviendo? ¿Cómo crees que nos va a mejorar en todo esto, ¿no? La verdad es que es muy impresionante. Primero, que hay pacientes que entran en una tasa de respuesta, tienen una respuesta tan importante que acaban siendo candidatos a un tratamiento con intención curativa, cuando son pacientes que estaban completamente desahuciados, y eso es para un 20% de los pacientes, y eso es una muy buena noticia. Pero luego también hay pacientes que empiezan a recibir PIPAC de forma crónica. Teníamos pacientes en Lyon que habían recibido hasta 14, 15 PIPAC, porque no llegamos a conseguir que se hicieran resecables, pero sí que llegamos a conseguir frenar la enfermedad, que no siguiera avanzando, cosa que no se estaba consiguiendo por vía sistémica, y los pacientes tenían buena calidad de vida. Teníamos una paciente jovencísima de 47 años con una carcinomatosis peritoneal de origen ovárico y muchas lesiones viscerales que requería para hacer una resección de intestino delgado muy importante, de colon y de estómago. No llegó a entrar en respuesta lo suficiente como para ofrecerle un tratamiento con intención curativa, pero es una paciente que lleva 17 meses viva. Cada 6 semanas se somete a una laparoscopia y a una aplicación de PIPAC y tiene una muy buena calidad de vida. Una paciente que estaba en progresión con la quimioterapia sistémica y que le quedaba una esperanza de vida mínima. Es decir, no siempre se va a conseguir llegar a una opción con intención curativa, pero también es un tratamiento que va a permitir prolongar supervivencias, aunque no se llegue a una curación. Y última pregunta, que vamos muy mal. Pedro, el PCI, tú sabes que el PCI muchas veces la evaluación que hacemos al entrar no es la misma que harías al salir, ¿no? ¿Tiene sentido que el que valora el PCI por la laparoscopia sea uno y el que valore luego, una vez confirmas que ese caso lo vas a tirar adelante, abres, haces cirugía abierta de la carcinomatosis, sea otro el que haga ese PCI, el que evalúe el PCI? Porque tú crees, pero claro, la laparoscopia tiene, entiendo, sus limitaciones en la evaluación del PCI, ¿no? Hay zonas que te va a ser, por ejemplo, se me ocurre la fosa de Morrison, el hiato de Winslow, la transcavidad de los epiplones, ¿no? Habrá zonas conflictivas, ¿no? Que tú no vas a poder ver bien por la laparoscopia. ¿Quiere decir que haya un equipo? ¿Tú dirías que fueran distintos cirujanos el que hiciera la valoración del PCI por la laparoscopia? Nosotros habitualmente lo hacemos así. Y bueno, sí que puede ser efectivo que haya un cirujano que tenga experiencia en la cirugía de laparoscopia. Yo creo que la movilización del intestino, la movilización del hígado para ver los espacios diafragmáticos son procedimientos que no son complejos y que un cirujano que esté habituado a hacerlo no va a tener problemas por la vía laparoscópica. El problema más grande son las adherencias. Y también pienso que en el abordaje laparoscópico hay que seleccionar bien a los pacientes, que es un poco lo que hemos visto, ¿no? Y bueno, la laparoscopia te va a servir para descartar pacientes, básicamente, que es lo que suele hacer, o incluso para meterte y valorar la resecabilidad por esa vía laparoscópica de las lesiones. Pero creo que lo puede hacer el cirujano que se dedica habitualmente a la carcinomatosis. De hecho, el que va a saber explorar bien al enfermo, ¿no? Bueno, que terminar la mesa porque hay que dejar paso a la siguiente. Ha sido, yo creo, una información muy interesante y siento que no podamos continuar hablando de este tema. Muchas gracias a todos.